La chica Reddit dice: la familia de mi difunta esposa me citó y me dijo que ella guardaba un gran secreto de mí y me entregaron. Tengo 40 años y estaba casado con mi esposa de 37 años durante casi 12 años. Habríamos celebrado nuestro 12º aniversario de matrimonio en unos meses, pero desafortunadamente, ella falleció hace unas 6 semanas. Mi esposa fue diagnosticada con leucemia hace unos 5 años y luchó largo y duro, pero aún así la perdí. Pasé mucho tiempo con ella en estos últimos años y fui su principal cuidador, así que no me arrepiento de nada, ya que sé que hice todo lo posible. Mi esposa era escritora antes de fallecer. Había escrito algunas historias, pero solo era conocida por una audiencia muy nicho, así que no ganaba mucho, por lo que se dedicó a la escritura fantasma y ganó mucho dinero. Yo tengo una librería propia y, aunque no soy tan exitoso como mi esposa, todavía tengo un buen pasar. En su testamento, mi esposa me dejó la mayor parte de su dinero y activos, que era bastante, alrededor de $750,000 después de pagar sus facturas médicas. También dejó $75,000 a su familia, pero nada más, y eso me pareció demasiado, considerando que su familia no estaba muy apegada a ella. Incluso en sus últimos días, raramente la visitaron en el hospital. Solo llamaban cuando necesitaban dinero, y ella les enviaba lo que pedían. Pero supongo que mientras estaba en el hospital, se dio cuenta de que no la amaban tanto como pensaba, lo que la llevó a cambiar su testamento y dejarles mucho menos dinero de lo que inicialmente había pensado. Su familia incluía a sus padres y sus 2 hermanos menores, ambos en sus últimos 30 años. Uno de ellos maneja el restaurante familiar y el otro trabaja en un bufete de abogados. La semana pasada, la familia de mi esposa vino de manera muy inesperada y dijo que tenían que discutir algo urgente conmigo. Estaba un poco confundido, ya que casi no habían hablado conmigo después del funeral, ni siquiera mientras mi esposa estaba enferma, así que su visita repentina para hablar de algo importante me pareció sospechosa. Una vez que se sentaron, sacaron un montón de papeles y me dijeron que los revisara. Eran cartas y notificaciones de varias personas sobre la muerte de mi esposa, y ahora que habían recibido la noticia de su fallecimiento, necesitaban que saldara esas deudas lo antes posible o estaría en problemas. Me quedé sorprendido, ya que no sabía que mi esposa tuviera deudas, ya que, como mencioné antes, no necesitábamos pedir dinero prestado y teníamos suficiente para pagar lo que queríamos o necesitábamos, así que todo este asunto de las deudas me parecía una locura. La familia explicó que ella había acumulado muchas deudas mientras vivía sola y aún no las había pagado, aunque tenía los medios para hacerlo. Le habían dicho que mantuviera el secreto, pero ahora los acreedores los estaban acosando y no podían pagar todo de una vez, ya que ascendía a $100,000 debido al tiempo y los intereses. Me quedé atónito en ese momento, ya que, aunque definitivamente podría pagar todo, crearía una deuda significativa y también me resultaba muy difícil creer que alguien tan meticulosa como mi esposa se negara a pagar sus deudas. Hubo un corto periodo antes de que nos conociéramos, y después de que se mudó de la casa de su familia, en la que había estado viviendo sola, y aún no había triunfado como escritora, de lo que me había contado, por lo que esa parte de la historia definitivamente coincidía. Incluso había confesado tener dificultades para lidiar con las facturas, y dijo que había tenido que dar clases particulares a varios niños para llegar a fin de mes, antes de que finalmente se publicara su libro, pero nunca mencionó nada sobre préstamos o deudas. Nunca en nuestros 12 años de matrimonio había surgido algo así, así que la visita de su familia y estos papeles me tomaron por sorpresa. Apenas podía creer que mi esposa hubiera hecho algo así y guardara un secreto tan grande de mí, y cuanto más lo pensaba, menos probable me parecía. Les dije a su familia que necesitaría algo de tiempo para organizar el dinero, ya que habían pedido que fuera todo en efectivo, y parecían algo molestos porque no les estaba entregando el dinero en ese mismo momento, pero no dijeron nada, y me dijeron que tenía una semana. Al día siguiente, sin embargo, decidí hablar con la secretaria de mi difunta esposa para discutir sus finanzas porque algo de esta situación simplemente no me cuadraba. Le pregunté si mi esposa había mencionado alguna vez deudas de este tipo, e incluso le mostré los papeles, y ella pareció tan sorprendida como yo. Me dijo que mi esposa no tenía absolutamente ninguna deuda pendiente antes de fallecer, así que esto era nuevo para ella. Estos supuestos acreedores eran todos tiburones de préstamos, así que realmente no tenía forma de verificar si eran legítimos o no, y los llamados documentos que me habían entregado eran principalmente cartas sobre cómo sería imprudente tratar de evadirlos ahora que finalmente nos habían encontrado y parecían amenazantes, si soy honesto. Por un segundo, pensé que mi mejor opción sería simplemente darles el dinero a su familia y dejar que se ocuparan de todo, pero simplemente no podía sacudirme la sensación de que estaban jugando conmigo, así que decidí hablar con la mejor amiga de mi esposa, su prima, y ella terminó diciéndome muchas cosas que disiparon cualquier temor que tuviera. Me dijo que todos esos papeles que me habían entregado probablemente los había falsificado los padres de mi esposa, ya que habían estado detrás de su dinero desde que se hizo un nombre como escritora. No había dejado su hogar voluntariamente. Sus padres la habían echado después de la universidad porque quería ser escritora, y sus padres no pensaban que fuera una opción de carrera muy estable. Después de muchas peleas y discusiones, le dijeron que no estaban interesados en hablar con ella a menos que comenzara a ganar dinero suficiente, y la echaron. Eso realmente la hirió, pero no se dio la vuelta ni se rindió, y comenzó a trabajar a tiempo parcial como camarera,
dando clases particulares a niños y trabajando en sus libros al mismo tiempo para seguir adelante, y no, nunca había tomado un solo préstamo de nadie, y era completamente autodidacta. La amiga de mi esposa estaba completamente convencida de que mis suegros me estaban mintiendo, y me dijo que probara mi teoría hablando con mi abogado y verificando, y que simplemente rechazara la solicitud de mis suegros para ver cómo reaccionaban. Así que seguí su consejo y decidí decirle a su familia que no les daría ningún dinero y que trataría directamente con los acreedores yo mismo, y justo como esperaba, se indignaron ante la sugerencia y comenzaron a decirme que el dinero tenía que ser entregado primero a ellos en cualquier caso, y mi negativa a hacerlo significaba que no confiaba en ellos. Ya estaba bastante sospechoso de toda la situación, y su reacción solo confirmó todas mis dudas. Definitivamente estaban mintiendo, y solo tomaría que mi abogado dedujera si los documentos eran falsos o no. Así que después de un par de días, él confirmó que todos los tiburones de préstamos que nombraron habían sido contactados, y ninguno de ellos había oído hablar de, mucho menos prestado dinero a mi esposa, así que ella estaba limpia. Simplemente no podía creer que su familia estuviera acosando al esposo de su difunta hija por dinero solo un par de semanas después de su fallecimiento. Esto era lo más bajo que podían hacer, y lo hicieron. Honestamente, si solo me hubieran pedido dinero, probablemente se lo habría dado de todos modos, porque ahora tengo más que suficiente para llevar una vida cómoda. Pero eligieron mentir y engañarme, e incluso intentaron hacer que mi esposa pareciera una persona descuidada y deshonesta, lo cual absolutamente no podía perdonar. Han estado tratando de contactarme, pero aún no he respondido porque no sé qué decirles. Planeaban simplemente pasarme por encima y llevarse mucho más de lo que les correspondía, y en mi opinión, no merecían mucho, ya que nunca habían tratado bien a mi esposa, así que creo que incluso lo que ella les dejó era mucho más de lo que merecían. Estoy pensando en cortarlos por completo y demandarlos por el dinero que mi esposa les había dejado. No se lo merecen ni un poco, y puedo pensar en varias otras personas que realmente estuvieron allí para ella cuando estaba enferma y podrían necesitar el dinero con mucha honestidad. Si demandara a la familia de mi difunta esposa por su herencia. Actualización 1. Finalmente contesté sus llamadas y hablé con mi suegro. Estaba insistiendo en el dinero y me preguntó cuándo les entregaría el efectivo, ya que los acreedores los estaban acosando sin piedad. Obviamente, ahora sabía que me estaba mintiendo, y le dije que había verificado con nuestro abogado familiar, y sabía que él había falsificado todos esos papeles solo para sacarme el dinero, y que podía dejarlo ahora. Los primeros minutos después de mi acusación, fingió no saber de qué estaba hablando, y dijo que había perdido la cabeza, pero me mantuve firme en mi punto, y eventualmente se vio obligado a admitir que había estado mintiendo, pero luego comenzó a intentar manipularme emocionalmente, diciendo que era totalmente injusto que mi esposa hubiera dejado la mayor parte de su dinero para mí en lugar de para ellos, ya que ellos eran los que la habían criado y la habían hecho capaz de convertirse en una escritora exitosa en primer lugar, así que se merecían mucho más de lo que se les había dado. Era irónico escucharlo decir eso, porque aunque la habían criado, también habían sido ellos quienes la habían echado y se habían negado a ayudarla cuando estaba luchando. Ni siquiera la contactaron hasta que su primer libro comenzó a venderse bien, varios años después de que la echaran, pero ella había sido lo suficientemente amable como para darles la bienvenida de nuevo a su vida con los brazos abiertos. Incluso entonces, no habían sido amables con ella y solo la usaban por su dinero. No la visitaron cuando estaba enferma y tampoco intentaron organizar nada para su funeral, así que, en mi opinión, lo que se les había dado ya era más que suficiente. Les dije que no les daría ni un solo dólar más de lo que ya tenían e informé de mi decisión de demandarlos también. Eso llevó a más indignación y trató de discutir conmigo, pero no me interesaba lo que tenía que decir y simplemente colgué. Los bloqueé a todos para que no pudieran contactarme más, y le dije a nuestro abogado que presentara una demanda contra ellos lo antes posible. Mis suegros fueron notificados de la demanda hoy y estaban muy descontentos por ello, obviamente, pero decidieron hacerme saber cuán infelices estaban al visitarme e intentar hacerme sentir culpable por robarles su herencia. Me sorprendió que incluso tuvieran el valor de aparecer en mi casa después de lo que intentaron hacer, y mientras les decía que me dejaran en paz desde dentro de la casa sin siquiera abrir la puerta, eran muy tercos y se negaban a irse sin hablar conmigo primero. Fue mi suegro y su esposa quienes vinieron a visitarme, y creo que pensaron que podrían hacerme sentir lástima por ellos al sollozar sobre cómo ya estaban de luto y ahora estaban a punto de perder tanto dinero también. No sé por qué creían que compraría su ridículo acto de búsqueda de simpatía, ya que yo sabía exactamente cuán despiadadamente habían tratado a mi esposa. Ella podría haberlos perdonado porque eran su familia, pero ellos no eran mi familia, así que no tenía ninguna necesidad de perdonarlos. Después de que terminaron de despotricar, les dije que no iba a cambiar de opinión y que necesitaban irse antes de que llamara a la policía para que los escoltara a la fuerza. Eso les molestó, y mi suegra comenzó a darme una conferencia sobre la importancia de los valores familiares y cómo debería estar a su lado en un momento como este, cuando ambas familias están sufriendo una pérdida tan grande. Pero en lugar de eso, los estoy demandando por algo tan insignificante como el dinero. Pensé que era atrevido de su parte, ya que nunca habían pensado en nada de esto cuando, hace solo unas semanas, me estaban mintiendo e intentando engañarme para que renunciara a mi parte del dinero por su propio dolor, y después de cómo trataron a mi esposa.
Era gracioso escucharla hablar de valores familiares, porque su familia carecía de valores por completo. Les dije que se fueran una vez más, o de lo contrario, realmente llamaría a la policía, y eso llevó a que finalmente se fueran. Estaban muy enojados cuando se fueron, y me dijeron que definitivamente perdería esto, pero no me importaba ganar o perder. Estaba haciendo esto más por mi esposa que por mí misma. Ella nunca intentó poner a su familia en su lugar porque era simplemente demasiado amable y compasiva, pero yo no soy esa persona y, además, después de la muerte de mi esposa, no siento que tenga que intentar mantener la fachada de una relación feliz con mis suegros. No son más que parásitos que estaban chupando el dinero de mi esposa, y ahora es hora de asegurarse de que aprendan lo que les sucede a las sanguijuelas una vez que se descubren. No tengo remordimientos por lo que estoy a punto de hacer, y si la gente me encuentra despiadado, entonces que así sea. Actualización 3. Tuvimos la primera audiencia hoy, y fue difícil enfrentar a mis suegros en un entorno tan formal y legal. Pensé que mi esposa no estaría feliz con lo que estoy haciendo, y probablemente no sea mi lugar de mandarlos de todos modos por su bien. Pero luego recordé su capacidad para la crueldad incluso después de su muerte, y eso hizo las cosas un poco más fáciles. Justo al principio, saqué a relucir la forma en que intentaron extorsionarme a través del engaño y las mentiras, y no lo negaron, en lugar de eso, lo reconocieron porque entonces podrían construir su propia historia emotiva. Su abogado me acusó de manipular a su hija para quedarme con la mayor parte de sus activos y dinero para mí mismo, mientras que ellos solo recibieron una suma muy pequeña. Aparentemente, yo era un esposo controlador que aprovechó la enfermedad de mi esposa y la obligó a firmar su testamento en contra de sus deseos, y la hizo dejar todo para mí, mientras que mis suegros fueron engañados de todo. No me sorprendió que inventaran esta historia ridícula para manchar mi imagen, ya que son muy capaces de hacer cosas así. Mi abogado estaba allí para defenderme, sin embargo, y aunque todos los presentes en la sala sabían que yo absolutamente no era el tipo que me estaban haciendo pasar por ser, aún teníamos que demostrarlo, y eso iba a ser pan comido para mí. Supongo que deberían haber pensado las cosas antes de mentir descaradamente sobre mi carácter, porque lo que decían ciertamente no iba a coincidir con lo que todos nuestros amigos y el resto de la familia de mi esposa habían visto. De todos modos, después de la reunión, mis suegros todavía se me acercaron y me dijeron que retirara la demanda y dejara ir esto, pero no iba a retroceder, al menos no ahora, porque entonces pensarían que estaba bien acosarme por el resto de mi vida, como lo habían hecho con mi esposa, y no iba a dejar que se salieran con la suya. Les dije que podían inventar todas las mentiras sobre mí que quisieran, pero la verdad iba a salir eventualmente, así que no estaba demasiado preocupado por mí mismo, y tampoco podían intimidarme para que me echara para atrás ahora. Los hermanos de mi esposa intentaron regañarme por hablarle groseramente a sus padres, pero no tenía tiempo para perder con estas personas, y simplemente me fui. Nos encontraremos de nuevo en 2 semanas, y voy a reunir todas las pruebas que pueda para demostrar que lo que están haciendo de mí no es absolutamente el caso, y es solo un montón de mentiras que inventaron para obtener el dinero más rápido y más fácilmente, y sé que va a ser fácil para mí. Actualización 4. Solo han pasado 2 días desde la audiencia, y hoy mismo mis suegros han comenzado a intentar meterse conmigo, pero terminaron empeorando su propia situación. Es casi las 7 de la mañana ahora mismo, y he tenido la noche más loca, honestamente. Alrededor de la medianoche, escuché algunos pasos alrededor de mi casa, pero estaba realmente cansado, así que lo desestimé pensando que debía ser mi agotamiento afectándome, y no le presté atención, y simplemente me fui a dormir. Solo 1 hora más tarde, me despertó el sonido de vidrios rompiéndose, y el fuerte golpe que siguieron fuera de mi casa, seguido de otros 2. Estaba realmente alarmado, y me quedé en la cama durante los siguientes minutos, hasta que estuve seguro de que mis vecinos también estaban afuera. Tan pronto como escuché el alboroto afuera, salí a ver qué había pasado, y vi que todas las ventanas del carro de mi vecina habían sido destrozadas con piedras que tenían mensajes escritos con tiza. Decía, retírate, en letras blancas, y de inmediato supe que probablemente esto era algo que los hermanos de mi esposa habían hecho. Era gracioso para mí que, en lugar de asegurarse de que estaban destrozando el carro correcto, habían arruinado el equivocado. Mi vecina es una mujer joven en sus 22 años, que tiene un niño pequeño y trabaja duro. Había estado emocionada por este carro, ya que lo había comprado hace solo unas semanas, y ahora había sido arruinado. Estaba angustiada y estaba sollozando, incluso después de que llegó la policía porque, obviamente, esto iba a doler. Le expliqué la situación, y cómo los hermanos de mi esposa probablemente habían confundido el carro en la oscuridad. Mi carro estaba en el garaje, pero mi vecina generalmente deja su carro estacionado en la entrada, ya que su garaje estaba siendo renovado. Incluso me ofrecía pagar por las reparaciones de inmediato, pero me dijo que no me preocupara por esto en medio de todo lo que tenía en marcha, y dijo que lo manejaría. Por supuesto, eso significaba que iba a presentar cargos contra los hermanos de mi esposa y hacer que pagaran por ello, lo cual solo me hizo sentir mejor. Ella fue realmente amable al respecto, afortunadamente, probablemente porque había sido buena amiga de mi esposa, pero de todos modos, alrededor de 15 minutos después de eso, llegó la policía al lugar y les explicamos todo también, e incluso proporcioné la dirección de los hermanos a ellos. Bajé a la estación de policía con mi vecina, mientras otro de nuestros vecinos se ofreció a quedarse en casa con su hijo, y tuvimos que esperar alrededor de media hora mientras hacían el arresto.
No tomó demasiado tiempo, aunque trataron de resistirse como tontos. Estaban tan seguros de que tenían el carro correcto y de que yo no me atrevería a llamar a la policía contra ellos, que los agarraron completamente desprevenidos una vez que llegó la policía y trataron de escapar por la salida de incendios, lo cual obviamente no funcionó. Y aún después de eso, trataron de apartar a los oficiales presentes e intentaron huir, así que las cosas se veían bastante mal para ellos. Una vez que me vieron, comenzaron a gritarme sobre cómo todo esto era mi culpa y cómo yo había matado a su hermana, como si su dramático arrebato fuera a ayudar su situación en lo más mínimo. Después de que mi vecina presentó cargos e identificó a los perpetradores, quedamos libres de irnos. Llegué a casa hace una hora y no he podido dormir desde entonces, ya que he estado bastante estresado. Por todo esto también, solo quiero que me dejen en paz en este punto. Actualización 5. Han pasado 3 semanas desde que les actualicé por última vez sobre lo que estaba pasando, y estoy feliz de informarles a todos que mis suegros ya no tienen los $75,000 que habían heredado de mi esposa. Tuvieron que llegar a un acuerdo y dármelo todo a mí, además de que tuvieron que pagar a mi vecina por los daños que causaron a su carro también. Los hermanos de mi esposa se metieron en bastantes problemas por lo que habían hecho, y eso quedó en su historial, lo que me ayudó a probar mi punto en la corte sobre que solo estaban codiciosos por el dinero y nada más. Por supuesto, la evidencia estaba en su contra de todos modos, así que no fue una gran sorpresa que perdieran el juicio. Mis suegros no me han contactado desde entonces, y estoy agradecido por eso. Honestamente, adiós y buena suerte. Como dije, no tenía la intención de quedarme el dinero para mí, ya que estaba satisfecho con lo que tenía. En cambio, repartí el dinero entre todas las personas que realmente habían estado allí para mi esposa cuando más lo necesitaba. Le pagué a su secretaria una suma, aunque ella dijo que no podía aceptarla. Sé con certeza que mi esposa la consideraba prácticamente familia, y era recíproco, así que después de mucha insistencia, ella aceptó como un regalo de mi parte. También envié algo de dinero a su prima, quien había visitado a mi esposa todos los fines de semana, aunque vivía a 2 horas de distancia, pero aún así conducía hasta el hospital para ver a mi esposa y hacerla sentir mejor con todo. Es una mujer realmente alegre, y las únicas 2 veces que la vi llorar fue primero en el funeral de mi esposa, y segundo cuando le entregué el cheque y le agradecí por estar siempre allí para nosotros. Todo este proceso fue realmente emocional para mí, pero estoy contento de haberlo llevado a cabo y de haber hecho algo bueno por las personas que habían estado allí para mi esposa. Espero que ella esté feliz donde quiera que esté. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Coméntenos cuál es su bebida favorita. Esto para saber que son de nuestros suscriptores leales. Estaré dando corazones a todos allá abajo.